Dar a los premios de Valdivia. Sí. ¿Pero por qué harían eso? Son las cartas de Pedro para conseguir la paz. Son obras maravillas que deleitan nuestra noche con la belleza de su lengua, la anchura de su mirada. Son huéspedes. La cosa que ustedes escuchan el estreno el pasado 3 de septiembre en el GAM de la obra Suárez con X, en la que se inventa un nuevo mito sobre Inés de Suárez, un personaje clave además en la historia nacional que protagonizan Claudia Celedón y también Patricia Rivadeneira, actriz que se encuentra hoy día con nosotros aquí en el estudio GPS de Cooperativa. Bienvenida. Feliz de estar aquí en esta nueva casa, no había tenido el placer de estar hasta los nuevos estudios de la cooperativa, que si los auditores lo conocieran no podrían creer. Está bonito, ¿no? Cambiaron mucho de pelo. Sí, pero aquí estamos en pleno barrio Yungay también. Sí, me encanta este barrio, yo viví muchos años acá, así que lo conozco bien. ¿Buenos recuerdos de acá? Muy buenos, sí. De haber pasado y vivido por acá. Recuerdos primeros tuyos, Patricia, de Inés de Suárez, antes de empezar el trabajo con la obra, antes de meterte en este rol, en este personaje, de trabajar en conjunto esto. Yo creo que son los como del colegio, claro, ¿no? Así de lejos y de borrosos. Pero al mismo tiempo como un personaje fuerte en nuestra historia, así como esos personajes que uno escuchó al pasar y que quedan grabados sobre todo yo creo en la memoria de las niñas, porque no creo que vean los hombres esos personajes. Yo creo que a nosotras mujeres, cuando aparecía un personaje en la historia, cuando tú estás en la clase historia y hay una mujer que haya cumplido cualquier tipo de rol medianamente heroico o escrito, la historia la escriben los hombres, pero que haya, digamos, sido mencionado, a uno le latía un poquito el corazón, ¿o no? Sí, remecía la tripa, claro. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Era así o no? 100%. Que uno se identificaba. Y con ganas de Soy relevarla más incluso. Sí. Pero bueno, uno sentía más curiosidad por investigar ese personaje, que creciera. O sea, uno cree lo que decías tú, uno cree que ya estar escrito amerita, algo hay en Inés de Suárez, pero en esta obra hay una Inés de Suárez súper distinta precisamente a la que se conoce en los libros. Decía, hoy día revisaba algún material y decía que de Inés de Suárez, ¿qué se sabe de la versión oficial? Que curó enfermos y dio asistencia a los soldados, que decapitó a 7 caciques en un ataque mapuche luego de la fundación de Santiago, cuando Valdivia precisamente estaba en el sur, que 8 años después fue conminada a casarse con uno de los oficiales y que se dedicó a una vida quitada de bulla. Y esa no es la Inés de Suárez que muestran ustedes la obra con Claudia Celedón. No, porque nuestra Inés de Suárez es como la reinvención de un mito, de alguna forma. ¿Y qué Inés de Suárez muestran ustedes? Mira, quizás de alguna manera es un viaje que podría hacer cualquier mujer que está buscando el sentido de su destino o la razón por la cual por la que está uno en este planeta. Hay eso, pero también tiene que ver, están algunos de los hitos históricos que tú mencionaste, como la decapitación que ocurre un 11 de septiembre de 1541, cuando recién habían pasado 7 meses de la fundación de Santiago. En ese día transcurre la obra. Y hay una búsqueda también de comprender cómo estos mundos, el mundo europeo, hispánico y el mundo precolombino de los pueblos originarios, se mezclan y se encuentran, y qué cosas esta mujer va aprendiendo de esa mirada, de ese mundo, de esa cultura. Y entre esas cosas lo que nosotros tocamos fuertemente, nos inspiramos fuertemente en la conquista de América de Todorov, donde uno de los hitos, digamos, es el tema del tiempo como no lineal, sino circular. Se dice que los aztecas en el fondo se dejaron ganar por los conquistadores españoles, porque esa historia ya estaba escrita, ya que iban a llegar y que iba a ocurrir todo esto, y por lo tanto no se puso una resistencia más. Esa es una de las cosas que Todorov cuenta, y de alguna manera sobre eso también trata esta obra, sobre la circularidad del tiempo. Y sobre la misma Inés de Suárez se le saca de alguna manera de una dimensión más romántica, como de la pareja de Pedro de Valdivia, y se le pone en un rol histórico más potente. Sí, totalmente. Bueno, eso que le gusta a la cooperativa. Sí, esa guerrida tiene agallas. Toma ayahuasca. Y encuentra su rol en la historia.
Hay algo de género ahí. Sí, total. por supuesto. De ahí partimos. Buscar cuál es ese rol en la historia de esta mujer, más allá de su, digamos, de lo que sabemos que era la concubina, la pareja de Valdivia, y que la dejaron sentarse a la mesa. Se sabe, y eso está bastante documentado, que ella tenía poder político. Y una de las razones por las que se la obliga a casarse con Quiroga es eso, porque en la época tú comprenderías que todos tenían concubinas y amantes, y las mujeres estaban en España, la mayor parte. Y además había que poblar. Claro. Había que poblar, por lo tanto los españoles solían tener concubinas indígenas para ir procreando. Eso era era totalmente aceptado. Era natural, claro. Sin embargo, ella la hacen a un lado porque había adquirido mucho poder, y tenía encomiendas, y tenía, digamos, y tenía voz y voto en las decisiones que tomaba Valdivia. Y eso empezó a molestar. Y en este sentido de la reinvención o de la... ¿Qué se mete de la modernidad? ¿Por qué Inés de Suárez? A mí me pareció una de las... Te estoy hablando de los fundamentos por los cuales yo partí con esta aventura. Fue una idea a la que yo fui sumando a todo este equipo de gente, y todos se fueron entusiasmando por razones similares y también por razones propias. O sea, la Manuela Infante, Luis Barrales, la Claudia León, todos se fueron entusiasmando con esta idea. En lo mío, en lo personal, por supuesto que es la figura femenina que fue borrada de la historia, o digamos, si no borrada, ocultada de la historia. Es un tema que para para nosotras mujeres que hemos de alguna manera luchado por tener un espacio en el espacio público, cultural, etcétera, continúa siendo un tema. Seguimos teniendo sueldos menores, seguimos teniendo problemas que parecieran tan lejanos y que no lo son. El mismo hecho de que haya hoy una jefa de Estado y de que hayan jefas de Estado en el mundo occidental, es algo bastante nuevo. O sea, la verdad que el rol en la historia política y cultural del planeta de la mujer es muy reciente. Entonces me parecía interesante, una de las frases más bellas de la obra es: la memoria es la casa de los augurios. Y esto es memoria, y es también augurio. Es pasado pero también presente. Y esa es la forma en que se construye el tiempo circular y que yo creo que es como se construye la historia política hasta el día de hoy también. Sí. O sea, son esos personajes a veces emblemáticos, olvidados, menos olvidados, que inspiran, o que podemos ir a mirar allá atrás para entender un poco mejor lo que está pasando ahora. Y sobre eso quería entrar precisamente, Patricia. Hoy día Manuela Infante, la directora, ¿no? Sí. De Suárez, da una entrevista muy, muy interesante en todas las reflexiones que hace sobre la mujer actual y sobre Inés de Suárez, sobre los personajes además de ustedes y sobre la obra misma, pero lo trae a territorio actual. Esta es una entrevista que le hace Catalina Cabello y cuyo titular es: las chilenas siguen siendo invisibles en muchos territorios. Esto lo plantea a propósito de que dice Inés de Suárez fue invisible, lograron hacerla invisible en algún momento de la historia, y eso sigue pasando hoy día con la mujer. Y estoy recogiendo las palabras que tú dices: cuánto nos ha costado estar donde estamos. Y a ti también, en lo particular, porque tuviste una historia distinta, menos tradicional si se quiere, con el mismo teatro, con tu puesta en escena, con lo que tú has significado para la escena nacional. Y estuviste, porque esto lo conversamos hace poco, ¿no?, fuera viviendo un buen tiempo. ¿Cómo te tomas este Chile de ahora y la posición de la mujer en este Chile actual? Más allá de lo que nos comentabas sobre las luchas que tenemos que enfrentar a diario. Es evidente que se han ganado espacios, desde el momento en que de hecho hay una jefa de Estado que es mujer, por supuesto. Pero que es criticada también en parte por yo creo que hay mucha misoginia. ¿Sí? O sea, la misoginia es una cuestión que se palpa en el día a día, y no solo aquí en Chile, en todas partes. Te decía que el mundo diplomático en el que yo estuve trabajando por casi 14 años es uno de los peores. En Italia, o sea, sí. Tú te sientas en una mesa y una mujer muchas veces no te miran, no te hablan, no te dirigen la palabra y te ignora. Quizá incluso en el primer mundo. Países latinos, que yo creo que es un poco diferente en los países anglosajones. Yo creo que falta mucho camino por recorrer, y falta también un camino que es de nosotras mismas.
Las mujeres suelen ser extremadamente competitivas en áreas en donde, en las áreas de la banalidad, digamos, competir por ser vistas, digamos, en malas ligas con las otras mujeres, por ejemplo, eso es algo que... Muy críticas de las otras. Sí. Envidiosillas. Las somos un poco envidiosas. Sí, es verdad. Pero Pero volviendo a otras veces somos muy solidarias. Pero Pero volviendo al tema que tú me planteabas, yo creo que todavía falta mucho por recorrer. Se sigue invisibilizando, se sigue criticando desde otra parte. Y eso ya lo hemos visto, o sea, hay estudios realizados. Sí, o sea, claro. la misma opinión de un hombre, si tú no le pones si es hombre o mujer, viene valorada y aceptada o criticada de otra manera si tiene nombre de hombre o nombre de mujer. Creo que en el tema de la política la exigencia a una mujer, o sea, se les critica porque sí, porque no, pues, sí, porque usan pantalones, porque usan pollera, no estamos acostumbrados. Yo siento que además las luchas que dan las mujeres siempre vienen consideradas como demasiado viscerales, más emocionales, viscerales, intelectuales, privadas de una razón que por lo demás ya no Patricia, calienta a nadie. Más pero- allá de la situación de las mujeres, más allá del tema de género, este regreso a Chile, yo sé que volviste hace ya un par de años, pero estuviste mucho tiempo fuera, pero además metida en el mundo político, o sea, metida en la diplomacia desde el gobierno de Ricardo Lagos como agregada cultural en Italia. ¿Te gusta el Chile al que volviste? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? La política particularmente, ¿volverías a...? No. No. No alcanzaría a terminar la pregunta. No. No, porque evidentemente el tema de la política está desgastado, todos aquellos sueños, las utopías se cayeron justo el año que nosotros recuperamos la democracia, se cayó el muro de Berlín, o sea, nosotros vivimos como una historia al revés, como que no logramos, mientras ellos estaban terminando con aquellas utopías por las que nosotros habíamos luchado, nosotros recién estábamos Sacándonos la dictadura encima. sacándonos la dictadura encima. Y por supuesto esos años fueron fascinantes justamente porque se estaban construyendo las democracias. Creo que es necesario que yo siempre tengo una cabeza política y eso no es poco probable que yo lo pueda dejar, pero en este momento, en esta etapa de mi vida, me parece que puedo aportar mucho más desde mi ser actriz y desde mi ser una ciudadana del mundo de la cultura que mira con cierto desapego. ¿Y después de tantos años dedicadas a la gestión cultural, la abandonaste también o está ahí? No, está ahí, de hecho este es un proyecto mío, o sea, yo soy la productora ejecutiva de este proyecto y estoy tratando de poner al servicio de mis proyectos y proyectos de otros mi know-how y todo lo que aprendí allá, o sea, aspiro a eso, aspiro a ir integrando ambas cosas, ¿no? Desde lo que es actriz. Ahora estoy recuperando ese espacio. Es como un pianista que deja de tocar por muchos años, o sea, no es tan fácil. ¿Ah? No es tan Ahora, fácil. también es curioso esto que como que recurramos al tema de la identidad, ¿no? Como en estas figuras históricas como Inés de Suárez, hay muchos libros que están tratando del tema, está ahí en una teleserie que La Poseída, que tiene que ver con un periodo de nuestra historia, esa pugna entre la iglesia y la ciencia. Pero además, perdón, con una mujer absolutamente distinta, sumisa, entregada al marido, a los hijos, Claro. maltratada. En un rol que nos, claro, que no es el casting al que estamos acostumbrados que estés, digamos, ¿no? Pero dentro de eso, claro, que habla muy bien de tu versatilidad como actriz, por supuesto. Pero dentro de eso, yo me preguntaba sobre el tema de qué es lo que te traería ir para acá, ¿no? Porque llegaste hace un tiempo, llegaste a un país raro, ¿no? Que habías estado 14 años visitándolo, más que viviendo. Y yo creo que hay un shock cultural también para mucha gente que vivió muchos años fuera. Y que llega acá y trata de incorporar algo de ese aprendizaje externo. ¿Qué es lo que nos falta, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara acá que viviste en otras partes? Bueno, el tema del clasismo es un tema muy fuerte y muy presente. Yo creo que eso es uno de los choques más potentes, el tema de la plata, el que tiene y el que no tiene, cómo se valoran las personas desde ese punto de vista. O sea, el poco valor que se le da
al tener cultura, por ejemplo. O sea, una persona que tiene un bagaje cultural aquí no viene valorada como allá. Hay varias cosas. Hay otra cosa bien fuerte con el tema de los viejos. Un país que se tiene impone cada vez más un viejo. país que como no tiene memoria y no tiene mucha historia, muy poca historia, no valora tampoco la experiencia. La gente mayor viene considerada como desechable. Los europeos eso lo tienen muy incorporado. Sí, en la práctica, ¿cómo se traduce eso? Porque a veces cuando la gente escucha esto dice es un eslogan, esto de que la gente mayor es tomada en cuenta en otras culturas, o incluso en una cultura tan milenaria como la cultura asiática, donde realmente la gente mayor es maestros. ¿Cómo se vive eso en el día a día, en la cotidiana? Bueno, por ejemplo, en el país donde yo viví tantos años, el presidente de la República tenía 80 y tantos años, o casi 90 terminó teniendo. Ujú. ¿Napolitano era? Sí, Sí. sí, pues de hecho era de los jovencitos Sí, claro, de de esa ese camada. lote, de esa camada de Togliatti, Amigo Neruda, etcétera. Eso tiene sus pros y sus contras, pero creo que es importante. Es importante porque son nuestra historia viviente, Sin duda. nuestra historia oral, la experiencia. Hay menos de esta cosa de desechar. ¿Ah? Hay como un comprender que el estar arriba o el estar abajo es algo que en el lapso de una vida puede ocurrirte muchas veces. Patricia, muy cortito porque ya no nos queda nada de tiempo, nos Sí. tenemos que ir a comerciales. Decíamos que estabas en La Poseída, en el rol de Ernestina, que es un rol que llega a rabia a veces. Que de rabia que Pero da, ya ¿no? se reveló, parece, en Más o estos menos, días. nomás Tiene se su reveló. historia oculta. Tenía su historia oculta, claro. No, se pero le se va a movió la mano revelar. en todo caso. Se va a revelar. ¿Se va a revelar? Sí, van a pasar cosas con ella. Ah, mira. ¿Vas a seguir Hay haciendo tele? vuelcos. ¿Sigues en la tele? Sí, voy a seguir en Televisión Nacional. ¿En teleseries nocturnas? En teleseries nocturnas y espero ir viendo qué otros proyectos tiene Televisión Nacional en donde yo pueda incorporarme. Un TVN que está bastante complicado, está bastante Movidito, movido, ¿no? Uy, sí, pero es que yo soy como tan fanática de Televisión Nacional, ¿Sí? o sea, creo tanto en la televisión pública. ¿Y en este modelo de TVN también? En este modelo de TVN, que es el que estamos tratando de reconstruir, creo, ¿Cuál? sí, creo que es un modelo más inclusivo, un modelo que no tiene que estar apelando todo el día y a cada rato al rating, pero sí a la calidad, que pueda más inclusivo en el sentido de que hayan programas que también son para las minorías, para las audiencias más pequeñas, en una televisión nacional más participativa y bueno, para mí es muy importante que el departamento de prensa realmente sea reflejo de lo que está pasando en Chile. Y que retome No. también su posición, ¿no? Algo Sí. que es importante en la televisión. vamos Digo, a por TVN en ello. general. Vamos a por ello. Patricia Rivadeneira, damos más muchísimas detalles de la gracias. obra, ¿no? Ah, sí, las coordenadas de la obra, Pero los es que días. nos fuimos en la conversación Sí. más profunda, ¿no? Respecto Esto de está la en- mujer. en el Suárez. GAM. En el GAM. Esto va a ser hasta el 17, entiendo, ¿no? 17 de octubre, Exactamente, jueves, viernes y 17 sábado a las de 21. octubre. Perfecto. Bien, Perfecto, ahí está todo. Patricia entonces. Rivadeneira, mucha suerte. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes también, Que les gracias. vaya bien. Vamos a Nos una a la pausa. sí.